Se abre la sesión. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, dignísimas autoridades civiles y educativas de nuestra ciudad, concejal delegada de Educación, Formación Profesional, Universidades, Empleo, Comercio y Consumo del excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad, querida Nela, entidades benefactoras de la Academia, Fundación Cajasol, Bodegas Williams & Humbert, Fundación La Caixa, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Hoy de nuevo es un día de gran alegría en esta Real Academia. Siempre que ingresa un nuevo académico, en esta ocasión en calidad de correspondiente, es un motivo de júbilo y de satisfacción. Para efectuar la preceptiva presentación y laudatio de la nueva académica, cedo a continuación la palabra al ilustrísimo señor don José Ignacio Jiménez Soto, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y académico correspondiente de esta Real Academia en Granada. Tiene la palabra. Buenas tardes, excelentísimo señor don Juan Salido Freire, presidente de esta Real Academia, ilustrísimo señor secretario general don Juan María Vaca Sánchez, ilustrísimos señoras y señores de la Junta de Gobierno, ilustrísimos señores y señoras académicos de esta corporación, señoras y señores, queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas y en general asistentes en este acto de ingreso como académica correspondiente en esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustre corporación de también ilustre ciudad de Jerez de la Frontera, de doña Marta Lora Tamayo Valdés. Ante todo quiero destacar el inmenso honor, quiero destacar el inmenso honor que me ha otorgado el excelentísimo señor presidente y la Junta de Gobierno de poder participar en este acto de ingreso en nuestra ilustre corporación, de una nueva académica que constituye la tercera generación de los Lora Tamayo en la Real de San Dionisio. Espero no equivocarme si afirmo que se trata de un hecho insólito, no solo aquí en la ciudad de Jerez, sino también debe de ser muy difícil que en el resto de corporaciones se dé esta agradabilísima coincidencia. Primera, su abuelo Manuel Lora Tamayo Martín, científico, químico, farmacéutico, catedrático de universidad, ministro de Educación de España, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nace en esta ciudad de Jerez de la Frontera el 26 de enero de 1904 para ser nombrado posteriormente académico de honor. Segunda, su tío Emilio Lora Tamayo Docón, físico y catedrático universitario, nacido en Madrid, 2 veces presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y rector honorario vitalicio de la Universidad Camilo José Cela. Tercera, la nieta, Marta Lora Tamayo Valdés, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. El azar ha querido que esta toma de posesión sea el 19 de mayo, festividad, entre otros santos, de Santa María Bernarda Burler, suiza religiosa misionera conocida por su labor con los más pobres en Ecuador y Colombia, fundadora de las franciscanas misioneras de María Auxiliadora, por lo que conozco a la recipiendaria, mujer de grandes valores y de profunda moral católica, debe de estar muy contenta de esta coincidencia que el destino le ha otorgado. Quiero de forma testimonial agradecer de todo corazón al ilustrísimo señor don Antonio Millán Garrido, académico de número, persona admirable, de fina inteligencia, excepcional jurista, amigo entre los amigos por el apoyo que ha prestado al nombramiento de la doctora Marta Lora Tamayo, donde en estos momentos realizamos este acto introductorio. Me gustaría seguir esta vez con las palabras del poeta Antonio Machado. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Aquí ni tenemos un patio ni un limonero, pero lo vamos a utilizar a título de metáfora, para referirnos a la infancia que todos hemos tenido y a los recuerdos que conlleva.
Así ahora, hace 8 años, comenzaba mi disertación de ingreso en esta noble institución, hablándoles de lo que supone de emoción a esta persona el poder formar parte de una corporación de Jerez de la Frontera en la provincia de Cádiz, con lo que, como ahora escucharán, decíamos, me siento muy ligado. Soy de una generación donde las distancias geográficas, hoy día muy dulcificadas, estaban tan magnificadas que hace muchos años tuve la suerte de poder viajar con mis padres y hermanos a esta ciudad y al puerto de Santa María, donde mi Santa Madre, natural de los Bárchules, en la Alpujarra granadina, al pisar tierra gaditana, nos dijo emocionada: ¿quién me iba a mí a decir que yo iba a pisar la tierra donde murió mi hermana dulce nombre de María, monja nazarena de clausura, a quien por razones obvias no conocí, pues moría de epidemia de tifus a mediados de los años 40 en la ciudad portuense, allí está enterrada. Son recuerdos de la infancia que llevamos en nuestra memoria, allí donde vayamos, que la emoción nos revela en estos momentos atemporales que hacen que afloren en nuestras palabras. Y es que estoy seguro que hoy, en los recuerdos de la infancia de la doctora Marta Lora Tamayo, fluyen de manera incontrolada sus recuerdos jerezanos de su abuelo Manuel, junto al resto de su familia, en el incomparable marco de la ciudad de Jerez, con sus calles, casas y aromas únicas, hasta el punto que hoy se ha comprado, esto lo voy a decir aquí, no está escrito, un perfume jerezano. Es más, si seguimos ahondando en nuestros recuerdos de infancia, podemos acordarnos de lo que el niño soñó y el hombre o la mujer consiguió. De esa época uno podía soñar con muchas profesiones, cuando siempre te decían: niño, ¿y tú de mayor qué vas a ser? Desde torero, bombero, futbolista, aviador, médico, policía, enfermera, profesora, arquitecta. Pero lo que estoy seguro que nadie soñaba con ser académico. Hubiera sido muy peligroso que ya a esa edad un niño o una niña aspirara a tal distinción, como peligroso si hubiera querido ser registrador de la propiedad. Por eso, cuando uno alcanza tal distinción, como hoy sucederá con Marta Lora Tamayo, no tiene más fundamento que la coincidencia de una serie de factores que nunca han estado en nuestra mente, por lo que podemos decir que son fruto de una serie de elementos inmateriales que están ahí, que sabes que existen, difíciles de explicar, pero que hacen posible que la teoría de un momento se convierta en una realidad como la que estamos viviendo. Esta realidad, para quienes la hemos vivido, convierte en este momento en una experiencia gozosa e inolvidable, como hoy va a suceder. Y a mí me corresponde presentarle a quien va a ser nueva académica, insistimos todo uno dos. Marta Lora Tamayo Valvé presenta un currículum vitae sencillamente impresionante en sus 30 años de carrera profesional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Educación a Distancia en Madrid, donde ha alcanzado el máximo nivel académico de catedrática de universidad. Como los profesores universitarios, por exigencia del guión, tenemos publicado no sé en cuántos sitios nuestro currículum vitae, no les voy a cansar con datos que están al alcance de todos, llámese Internet o llámese ChatGPT. Pero el orden procedente de la ocasión nos exige presentar algunos datos profesionales en sus 30 años de actividad académica, como son las 10 monografías de autoría propia, más de 25 artículos doctrinales en las principales revistas jurídicas no solo de España, más de 25 capítulos de libros, su dirección y participación en más de 10 proyectos de investigación, así como la asistencia a más de 20 reuniones científicas en todo el mundo. Destacamos el que es una persona viajera, pertinaz, que solamente últimamente ha visitado 18 países y 400 lugares, pero no como una turista académica, sino como parte de su actividad internacional en la búsqueda de comunidades científicas en las que investiga desde una perspectiva histórica y comparada, aportando un valor social a los escritos y a lo aprendido, como se aprecia en su ámbito de investigación, principalmente en el derecho urbanístico, medio ambiente, derecho del deporte o derecho norteamericano. Pero sin lugar a dudas, de toda su trayectoria podemos destacar el derecho urbanístico, hoy nos hablará de ello, donde ocupa una relevante posición no solo en la doctrina española, sino también a nivel internacional, como demuestra el hecho de dirigir la cátedra UNED Instituto Lincoln de Políticas de Suelo,
Ha impartido cursos en Argentina, El Salvador, Cambridge, Massachusetts, Costa Rica, México, Ecuador, a la vez que sigue siendo miembro de la Comisión de Urbanismo de Madrid. Tan solo a título de botón de muestra vamos a citar dos obras que corroboran todo lo expuesto. Su obra Urbanismo de Obra Pública y Derecho a Urbanizar, análisis de la doctrina de Ildefonso Cerdá y las aportaciones de Haussmann, donde se muestra un modo de hacer ciudad en las que las tensiones entre el derecho de propiedad privada y la intervención administrativa, la concesión del urbanismo como función pública, se muestran de forma incipiente pero descarnada. Completa esta línea de investigación la obra Urbanismo y Derecho de la Propiedad en Estados Unidos, donde destaca el urbanismo analizado y desentrañado, especialmente el íter jurisprudencial del Tribunal Supremo estadounidense en materia de expropiaciones regulatorias o takings que vertebran una compleja construcción jurídica. En el ámbito del derecho deportivo destacamos su monografía Derecho del Deporte, el Derecho Deportivo entre el Servicio Público y el Mercado, la representación internacional del deporte. Fue un libro encomendado por la Confederación de Federaciones de España ante la necesidad de abordar una polémica aparentemente política desde una perspectiva jurídica, rigurosa, histórica y comparada. Pero además, al igual que en materia de derecho urbanístico, en el derecho de deporte no se ha contentado con ser una erudita más, sino que ha sido miembro del comité sancionador de la agencia estatal Comisión Lucha Antidopaje en España. Discípula del gran maestro de Derecho Administrativo, no solo de ella, sino de muchos, del gran Ramón Parada, a quien admira en lo más profundo. Es una buena discípula, quien agradece en todo momento su magisterio, a quien sucedió en pleno ejercicio de responsabilidad en la dirección del Departamento de Derecho Administrativo de la UNED, de quien dirá: uno de los mayores legados que un maestro puede dejar a sus discípulos, además de su ejemplo vital y su coherencia de pensamiento, es la posibilidad de continuar su labor intelectual. Por eso, cuando asumió la dirección del famoso Manual de Derecho Administrativo, lo asumió como un gran regalo, una enorme responsabilidad y una gran ilusión. Es ante todo una persona universitaria de gran valía, cuyos principios universitarios dan anclaje a una sólida formación humana, donde el profesor universitario asume una gran responsabilidad. En definitiva, un modo de ser y estar, entre el sentido de la identidad y la tradición, entre la apertura y la renovación constante, manteniendo una actitud vital, dinámica, abierta, conocimiento, obsesiva a veces, que nos toca en lo más íntimo, que genera conocimiento, libertad, emoción, por lo que no puede quedarse reducida a nuestra propia individualidad, sino que necesariamente tiende a trascender, a abrirse, a difundirse, a comprometer la propia vida en ello, como hace la doctora Lora Tamayo en el día a día. Sin embargo, esta presentación quedaría huérfana si no estuviera acompañada de una vida personal, familiar, rica e intensa, que al fin y al cabo cimenta la estructura de lo cotidiano, por lo que es hora de conocerla más en lo íntimo. De sus padres, doctores en ciencias químicas, la madre trabajaba en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, pero se tuvo que ir a trabajar a la empresa familiar, era catalana, por lo que fue una adelantada de su tiempo, llegando a ser una empresaria como su padre. Con los constantes viajes le dieron una visión internacional de la vida abierta y muy generosa. Su abuelo Manuel constituye su gran referencia. Para ella, llamarse Lora Tamayo siempre es un orgullo, máxime cuando siempre ha recibido halagos de la categoría humana de su abuelo, como profesor, investigador, director de tesis, constructor en definitiva del Centro Superior de Investigaciones Científicas. De sus abuelos maternos catalanes le transmitieron la capacidad de trabajo, del emprendimiento empresarial, una sensibilidad artística, amor por la pintura, la literatura, los idiomas y la buena cocina. Esta es buena tierra, Marta. Es más, de los abuelos paternos le transmitieron su fe profunda, una forma de estar en el mundo preocupado por los demás, contemplación en la acción muy jesuítica que aprendió en el colegio Mater Salvatoris de la Compañía del Salvador. Ha sido scout en los marianistas, lo que aportó saber trabajar en equipo, liderar, superar las adversidades físicas en la montaña, forjar amistades duraderas toda la vida.
El deporte constituye otro pilar fundamental. Balonmano hasta quedarse embarazada, rugby y ahora el golf. Como se ha podido comprobar, esta mujer intelectual y vitalista no tiene tiempo para el tedio y el aburrimiento. Como dice, no puedo estar sentada un minuto, pues tiene que atender a su gran soporte, su marido y 5 hijos. Y para finalizar, no les vamos a cansar, lo vamos a hacer como empezamos. Infancia son recuerdos. Y cuando con 10 años llegué al Colegio de San Isidoro en Granada, que sustituía a la Academia Isidoriana, fundada en 1887, siempre me acuerdo de la placa que a modo de frontispicio estaba instalada en la entrada del salón de actos. En un día como hoy, siendo ministro de Educación el excelentísimo señor don Manuel Lora Tamayo Martín, se inauguraron las instalaciones de este Colegio de San Isidoro, mayo de 1967. ¿Y quién me iba a mí a decir que casi 60 años después iba a presentar a la nieta del ministro, siendo académico correspondiente como nueva académica de la Real de San Dionisio? Muchísimas gracias por su atención y bondad por escuchar. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante, certera y completa presentación de la recipiendaria. A continuación, me complace ceder la palabra a la conferenciante de esta tarde, ilustrísima señora doña Marta Lora Tamayo Vallvé, ¿se pronuncia bien?, para que pronuncie el discurso de toma de posesión como académica correspondiente de esta Real Academia bajo el título Participación ciudadana, fundamentos, desafíos y espacios de encuentro. No sin antes recordar que su abuelo, aunque ya se ha dicho y resaltado por su presentador, excelentísimo señor don Manuel Lora Tamayo, el día 2 de abril de 1956 fue recibido como académico de esta Real Academia, académico de honor, siendo en aquella fecha vicerrector de la Universidad Central y director del Instituto de Química Alfonso Barba del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que disertó sobre investigación científica y educación ciudadana, estando su presentación a cargo del académico fundador doctor don Luis Romero Palomo, de gratísimo recuerdo en Jerez de toda la vida. En dicho acto, la Academia hizo entrega al representante del Ayuntamiento de la solicitud para que al señor Lora Tamayo se le nombrara como hijo predilecto de la ciudad. También su tío, excelentísimo señor don Emilio Lora Tamayo Docón, fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el día 24 de junio de 2014 tuvo a su cargo la solemne clausura del curso 2013-2014 de nuestra Academia, con el discurso titulado Microtecnologías para almacenamiento de la información. Sin otras correcciones, tiene la palabra. Con la venia. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos, distinguidas autoridades, señoras y señoras, queridos colegas, Carmen, Juan Cruz, Javier, como somos pocos os puedo llamar por vuestro nombre, queridos familiares que me escucharéis en diferido, especialmente a mi marido y mis hijos. Permítame comenzar esta conferencia de ingreso desde la gratitud más honda. Hoy cruzo el umbral de esta academia con una profunda emoción y después de este discurso, de esta presentación de Ignacio más aún, y sentido de la responsabilidad, consciente de que entro en una institución que custodia y fomenta un patrimonio único, el encuentro fecundo de las ciencias, las artes y las letras. Gracias a aquellos que han propuesto mi candidatura, especialmente a Antonio Millán, a Ignacio Jiménez Soto, Juan María Vaca y a toda la Junta de Gobierno por aceptarla. Mi gratitud alcanza también, hoy como no, a dos figuras familiares a las que ya se han hecho referencia y no me voy a extender más,
para no hacer quizás exceso del Lora Tamayo para arriba y Lora Tamayo por abajo. Pero solo quiero decir que tanto mi abuelo como mi tío Emilio supusieron para mí un ejemplo vital, un ejemplo porque me enseñaron que la vocación universitaria es un privilegio, que casi decía abuelo en su obra Un clima para la ciencia, se asemeja a la vocación religiosa, por su nivel de entrega y de dedicación, y también, como diría mi maestro, el profesor Parada, por su grado de obsesión. Ellos me mostraron el afán por saber y por transmitir como una forma única de estar en el mundo, como un enorme privilegio, pero también como un gran deber con la sociedad. Ellos nos transmitieron a todos los que los rodeamos, un modo muy humilde, sencillo, abierto, pero al mismo tiempo dinámico y creativo, y también íntegro y coherente, y esa integridad les llevó bastantes disgustos en la vida, pero siempre basado en la voluntad de servir al prójimo. Llegó a pico y pues con esta herencia que es absolutamente inmerecida, pero muy gozosa, a la que se une, como no, mi propia trayectoria profesional, de la que ya ha dado cuenta don Ignacio. Y simplemente añadir que me he dedicado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia a investigar, a permitir caminos de comprensión y acompañar procesos personales, pero también institucionales, públicos y privados, intentando, eso intento al menos, abrir horizontes de corresponsabilidad en ámbitos como los que se han citado anteriormente, el derecho urbanístico, el medio ambiente, el derecho local y, más recientemente, la participación ciudadana. El discurso que hoy ofrezco lleva como título, como se ha dicho con anterioridad, Participación ciudadana, fundamentos, desafíos y espacios de encuentro. Y busca ir más allá de la técnica del procedimiento. No quiere que sea un discurso jurídico al uso, eso lo dejamos para otras academias. Esta es una academia de artes, ciencias y letras. Por eso aspira, espero lograrlo, no lo sé, a tratar un tema como la participación ciudadana desde sus más remotos fundamentos hasta su realidad más tangible, de una forma, pues de lo que soy yo, histórica, multidisciplinar y comparada, pero que nos permita juntos, les quiero atraer a mi redil, adentrarnos en su raíz y a interrogarnos sobre qué sostiene la participación, de dónde brota su fuerza y su atractivo, que, como decía Einstein en su artículo sobre la escalera de participación, hacen de la participación algo así como las espinacas, que nadie se queja de ellas porque se supone que son buenas. Pero hay algo más en la participación, quizás, y yo creo que podemos ver que es un lugar de encuentro entre posicionamientos ideológicos, y lo voy a tratar un poquito, aparentemente tan dispares y antagónicos como son el marxismo o el catolicismo. Pero también vamos a intentar ver cuáles son sus peligros, los peligros de su apropiación ideológica en esta nuestra era de la posverdad. La participación, por lo tanto, bien entendida y articulada, puede llegar a ser ese atrio de los gentiles que nos permite avanzar en comunión y crear lugares de encuentro físicos, virtuales e incluso procedimentales para mejorar nuestras instituciones públicas y privadas. En efecto, yo creo que todos estamos de acuerdo que vivimos en un tiempo en el que, como ha advertido el Consejo de Europa, asistimos a un creciente distanciamiento entre los ciudadanos y los procesos políticos. En este contexto, es verdad que la participación, por lo tanto, deja de ser un ideal abstracto, un impulso espontáneo o un ejercicio académico de salón, sino que se convierte en una necesidad estructural de la democracia contemporánea. Bien, todo esto lo he ido tratando en el derecho urbanístico, en el derecho local, en la gobernanza del territorio, y en ellos he ido comprobando que la participación es solo un mecanismo añadido, no es, y perdónenme la expresión, un postureo democrático, sino una condición de posibilidad de la justicia espacial y social. Comencemos, pues. He de confesarles, ahora que estamos en petit comité y en confianza, que mi primer acercamiento intelectual a la participación ciudadana se produjo de forma bastante reactiva, es decir, un poco a la contra, porque ante la euforia y el renacer de la participación en las calles de Madrid en el 15M, pues un grupo de investigadores y profesores intentamos dedicarle un tiempo de análisis a las causas de esas explosiones participativas y estudiar si estas eran, perdónenme la expresión, un bluff millennial
o si respondían a algo que iba más allá. Es decir, si pretendían llenar un vacío, una carencia democrática que palpitaba de forma muy intensa en aquellos momentos, o si era una simple ocupación del espacio público muy emocional y muy propia de nuestra era de la posverdad. Esta investigación cristalizó en una primera obra, Retos y nuevas perspectivas de la participación ciudadana, del año 2018, y en la más reciente, la participación ciudadana en la ordenación territorial y urbanística, donde incluimos ya perspectivas iberoamericanas, que es del año 2025. En ambas obras dimos cuenta de procesos, de experiencias, de regulaciones de éxito, pero también, y esto es lo interesante, para que no vean que soy una idealista de la participación, de frustraciones, de fatigas participativas generadas por tediosos procesos que, lejos de generar auténticos encuentros, acumulan capas de conflictos irresueltos, revestidos de un halo de buenismo decisorio colaborativo. De estas dos obras y de mi experiencia, como ha contado antes Ignacio, como directora del Participatory Group, que es un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, y de la Cátedra UNED, Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, nace este deseo de profundizar aún más y de ensanchar los horizontes de la participación para entender el porqué de sus éxitos y de sus fracasos y trascender del ámbito meramente jurídico y político, para entender un fenómeno que está en la base de cualquier sociedad. Porque esto, y a mi juicio esto es lo más importante que hoy me llevaría a casa, es que la participación se inscribe en lo más íntimo de nuestra naturaleza humana. Este recorrido que quiero hacer con ustedes nos llevará de forma sintética y desde luego muy apretada a hacer un breve repaso, que a lo mejor resulta excesivamente ligero, que hilvane y aporte cierto sentido integral y armónico a los grandes fundamentos teológico, antropológico, filosófico y jurídico que configuran de forma complementaria y caleidoscópica nuestra comprensión de la participación, para desde ellos poder proseguir la búsqueda de cuáles hayan de ser sus marcos de implementación, de desarrollo, pero también su encarnación institucional y física. Así, la tradición judío-cristiana describe la participación como ámbito de relación con la palabra pericóresis, es decir, es un entrelazamiento, una circulación de amor, donde cada persona se da sin perderse y expresa esta realidad a través de la noción de comunión. Dios mismo es relación, don recíproco, y el ser humano, creado a esa imagen, participa de esa estructura relacional. La idea de participación, por tanto, está muy presente desde el mismo origen del cristianismo y la materialización de esa comunión originaria inspira, por ejemplo, la coiononía de los Hechos de los Apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo ponían todo en común. O como Jürgen Moltmann diría, que la Iglesia era un signo anticipado de la polis abierta. Continuando con esta tradición, repito, de forma muy sintética, la doctrina social de la Iglesia da un paso decisivo y afirma que la participación no es solo una posibilidad ni una técnica de gobierno, sino una opción y no una opción entre otras, sino una exigencia moral derivada de la dignidad de la persona humana. De sus primeras formulaciones, la doctrina insiste en que la vida social no puede constituirse sin la implicación activa de quienes la integran. Y así, Rerum Novarum de León XIII, y ahora se ha anunciado que León XIV tiene, y no me ha dado tiempo, me ha dado mucha rabia porque digo, por unos días no he podido incluir o leerme la nueva encíclica para ver si aportaba, que seguro que sí, muchas luces en torno a la participación. Pero bueno, nos quedamos con León XIII, que yo creo que da muchísimo de sí. Intuía que la cuestión social, como decíamos, no podía resolverse únicamente mediante estructuras o decisiones impuestas, sino que requería una participación viva de las personas y de los cuerpos intermedios que conforman la sociedad. Será también Gaudium et Spes la que afirmará que el hombre es el autor del centro y el fin de toda la vida económica social. Esta afirmación, que ya no es solo de una enorme densidad teológica, sino antropológica, porque nos sitúa en el núcleo de esa cuestión, es decir, el ser humano no puede ser reducido a objeto de decisiones ni a destinatario pasivo de las políticas, sino que debe ser reconocido como sujeto activo de la vida social. En esta misma línea, Pablo VI, en Octogésima Advienins, insiste en que esas comunidades debían o deben asumir su responsabilidad en la construcción del orden social. Por lo tanto, la participación deja de ser una mera concesión y se convierte, y esto se olvida muchas veces, en una tarea, es una responsabilidad que implica
discernimiento, compromiso y acción. Este desarrollo también alcanza una formulación más explícita en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, hablando o definiendo la participación como un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común. Por lo tanto, no es un derecho la participación, es también un deber, y no solo es una mera posibilidad, sino una exigencia de la vida en común. Y allí, por lo tanto, donde la participación es real, la sociedad deja de ser una pura estructura de poder para convertirse en una comunidad de personas libres y responsables. Vemos, por tanto, que la participación hunde sus raíces en una verdad fundamental, y es que el ser humano no es un individuo aislado, sino es un ser llamado a la relación. Y esto nos conduce a su sentido antropológico y particularmente me he querido ir yo, no sé si nos conduce o yo forzadamente me he querido ir, a que esa vida social no se organiza primariamente en torno a normas y procedimientos, sino en torno a vínculos de reciprocidad. Y es ahí donde Marcel Mauss, por ejemplo, lo formuló con una extraordinaria claridad en su precioso ensayo El Don, cuando dice que toda sociedad se sostiene sobre una estructura triple, que es dar, recibir y devolver. Participar, por lo tanto, en ese sentido originario, no es solo intervenir en una decisión, sino entrar en un círculo de reciprocidad que nos constituye como humanos. Esto lo podríamos decir de forma mucho más sencilla y casi igual de verdadera, como reza actualmente un anuncio publicitario que podemos ver en casi todas las marquesinas y en los autobuses, que dice: lo más humano es ayudarnos. Estas afirmaciones, que han sido así vividas durante siglos, con una coherencia que yo creo que hoy nos interpela por los pueblos originarios en África, en Latinoamérica, los pueblos andinos y quechuas. Estas culturas encontraron una condición de la participación muy pegada al territorio, al trabajo y a la vida cotidiana. Y así tenemos corrientes como el Aini, que expresa la ayuda mutua como un principio estructural, la Minca, que convoca a la comunidad para realizar tareas comunes, el Muyuy, que introduce la lógica de la rotación y la responsabilidad, prácticas como la Bancurina, que muestran que la deliberación, desde luego, no es ajena a estas culturas, sino que está profundamente encarnada en ellas. En este mismo horizonte se sitúa, yo creo que el más conocido por todos, los anteriores a lo mejor no nos suenan de nada, el Summa Casuei, el llamado buen vivir. ¿Por qué? Porque ha sido incorporado en constituciones contemporáneas como la de Ecuador y Bolivia. Aquí el buen vivir no es solo una categoría jurídica y política, sino se traduce en una auténtica cosmovisión, es decir, en una forma de entender la vida en equilibrio no solo entre las personas, sino entre las personas y la naturaleza, los ecosistemas que nos rodean. Algo profundamente análogo encontramos también en la tradición africana del Ubuntu, que fue tan utilizada por Nelson Mandela en el proceso del apartheid. Su expresión más conocida, no sé si la recuerdan, es "yo soy porque nosotros somos". Y no es una metáfora, sino que es una afirmación radical y esencial. El ser humano, por lo tanto, no es primero individuo y luego miembro de una comunidad, sino que desde el origen es relación. La comunidad, por lo tanto, nos muestra en estas tradiciones, se construye con esos vínculos que se sostienen en esa reciprocidad, que lo común se teje en ese reconocimiento mutuo. Y, sin embargo, nuestra era de la posverdad ha tendido a olvidar esta raíz. Ha privilegiado o privilegia en muchas ocasiones al individuo frente a la comunidad, la eficiencia frente a la relación y la gestión frente al encuentro. Y el resultado es, yo creo que todos lo tenemos a la vista, una sociedad técnicamente sofisticada, pero relacionalmente debilitada. Basta con preguntar a aquellos que tenemos hijos adolescentes. Por eso, recuperar esos fundamentos antropológicos no es un puro gesto de nostalgia y académico y de idealización o que haya traído forzadamente para elaborar este discurso, sino que realmente es una tarea crítica y profundamente contemporánea, porque nos recuerda que la participación, tal como hoy la formulamos, solo puede sostenerse si se apoya en algo un poco más profundo, es decir, en una cultura del don, en esa ética de la reciprocidad y en una concepción relacional del ser humano. Y es quizás estas tradiciones de los pueblos originarios
los que nos muestran cómo volver a humanizar nuestras instituciones y reconstruir lo común. A partir de estos fundamentos antropológicos, teológicos, surge la pregunta filosófica, es decir, la participación es propia al ser humano y la condición relacional del ser humano. Y aquí encontramos diálogos apasionantes mantenidos recientemente sobre los límites y la capacidad relacional del ser humano, que no se han quedado en meras disquisiciones intelectuales, sino que han condicionado y están condicionando enormemente las políticas públicas y en gran medida las de participación. Heidegger llamó a esta condición relacional el Mitsein, es decir, el ser con, que no es una circunstancia añadida, sino la forma misma de nuestra existencia. Jean-Luc Nancy irá aún más lejos al afirmar que no hay ser sin coexistencia y que existir es siempre ya estar expuesto a los demás, compartiendo ese mundo común. Hannah Arendt, llevando esta intuición al ámbito de lo público, sitúa en el espacio de lo público, en la acción y en la palabra, el lugar donde esa pluralidad se manifiesta. Pero esta tradición filosófica, siendo extraordinariamente fecunda, nos deja ante preguntas decisivas o ante preguntas, yo creo que de gran calado. Si somos constitutivamente o filosóficamente ese ser con, ¿cómo se transforma? Y aquí me encanta que tengamos en castellano esa distinción entre el ser y el estar, que en otros idiomas no tienen. ¿Cómo se transforma ese ser con ese estar en esa vida en común? ¿Cómo pasamos de una mera coexistencia a esa convivencia capaz de orientarse hacia la verdad o el bien? ¿O cómo se traduce o se materializa esa condición natural en el ámbito de nuestras sociedades y democracias representativas? Quizás sean demasiadas preguntas. Por eso vamos a ir a los grandes fundamentos, como los de Jürgen Habermas, recientemente fallecido, y Joseph Ratzinger, que nos iluminan de manera muy singular. Habermas nos enseña que no basta con ese estar juntos, sino que es necesario actuar juntos y razonar juntos. La vida, por lo tanto, en común, para ser legítima, ha de articularse a través de procesos de comunicación, esta fue su principal aportación, en los que los ciudadanos intercambien propuestas, se reconozcan mutuamente como interlocutores y, fíjense, y se sometan a la fuerza del mejor argumento. La participación en este sentido no es solo una acción compartida, sino una responsabilidad compartida de la búsqueda de razones y, añadiría yo también, de soluciones a los problemas comunes. Pero Habermas y sobre todo Ratzinger, en ese diálogo tan intenso que mantuvieron, reconocieron que este espacio de diálogo presupone algo que no puede darse por supuesto, y es una disposición moral, esa apertura al otro, es decir, una voluntad de verdad que no nace únicamente de los puros procedimientos. Y aquí su aportación resulta decisiva, porque nos advierte Benedicto XVI del riesgo de esa razón que se encierre en lo meramente técnico, procedimental, los juristas sabemos mucho de eso, y que pierda su capacidad de orientarse hacia el sentido. Y por eso propone, Javier, una razón ampliada, una razón abierta a la totalidad de la experiencia humana, que no excluye, sino que dialoga con esas tradiciones a las que hemos hecho referencia, tradiciones éticas, culturales, espirituales, que han configurado y siguen configurando nuestra comprensión del bien. En ese encuentro entre ambos pensadores se dibuja este recorrido que estamos viendo, ¿no? Del ser con, al hacer con, al razonar con. Y es aquí, o más bien desde aquí, desde donde adquiere todo el sentido el objeto de esta disertación, lo que mínimamente yo querría aportar. Pues la participación ciudadana emerge no solo como una técnica, ni como un instrumento, ni siquiera como una herramienta política, sino como un espacio, primeramente filosófico, pero también físico. Es decir, el lugar donde la humanidad, donde la pluralidad humana se convierte en diálogo. Por eso ese espacio ha de encarnarse. Necesita, como diría López Quintás, de ámbitos urbanos, pero también ámbitos rurales concretos para su materialización. Si hasta ahora hemos hecho este, repito, recorrido apretadísimo de esos fundamentos, es necesario quizás detenernos en su forma contemporánea, es decir, cómo se institucionaliza esa participación, cómo son sus fundamentos jurídicos y políticos. Porque la participación, tal como hoy la conocemos en nuestras democracias, no surge de manera espontánea, sino que con toda esta tradición también es resultado de un proceso histórico bastante reciente.
En el ámbito anglosajón, por ejemplo, y especialmente en Estados Unidos, la participación se desarrolló muy vinculada a tradiciones muy pragmáticas, muy americanas, muy comunitarias y, sobre todo, como una experiencia vivida y cuyo foco principal fue la lucha contra la segregación racial en las ciudades. Esto fue clave, ¿no? Este impulso en Norteamérica se intensificó en los años 60 y 70 en el contexto de los movimientos de los derechos civiles, la lucha contra la desigualdad y la crítica de políticas urbanas muy centralizadas, ¿no? Aquí hubo una guerra entre Moses, que era un ingeniero de infraestructuras, y la que aparece, que es Jane Jacobs, que escribe el libro The Death and Life of Great American Cities, ¿no? Que tiene una visión completamente distinta y jugó un papel esencial para una nueva forma de contemplar la ciudad. También en este momento surge la autora de la cita a la que he hecho referencia antes, Sherry Arnstein, que escribe esa Ladder of Citizen Participation, ¿no? En el que propone una tipología de escalera de participación que distingue entre formas aparentemente simbólicas y reales de participación. En paralelo a esta construcción también se desarrolla en Estados Unidos lo que se llamó el Model Cities Program, ¿no? Que intentaron incorporar a la ciudadanía de forma, a mi juicio, excesivamente forzada, ¿no? Porque eran las élites de las grandes universidades del Ivy League las que construían este tipo de programas, los insertaban en los barrios, pero de una forma muy forzada. Y dicho entre nosotros, como no hay ningún norteamericano aquí, fueron un auténtico fracaso, ¿no? Por otra parte, es verdad que en Inglaterra hubo un movimiento similar, pero posterior, que fue el Neighborhood Planning, que mucho más británico, sí que ha tenido una repercusión en la forma de hacer ciudad a la que tenemos mucho que envidiar. En Francia, sin embargo, el desarrollo de la participación, partiendo de una base ideológica muy fuerte a la que haremos referencia antes, de componente marxista, de mayo del 68 y demás, sigue una lógica muy distinta, porque siendo franceses está muy institucionalizada. A partir, sobre todo, de los años 80 y 90, y que fue además la época en la que yo estaba haciendo mi tesis doctoral y viví en uno de esos barrios de la banlieue, en Créteil, donde se hacían este tipo de prácticas y experimentos participativos, y yo formé parte de ellos porque era como algo exótico, ¿no? Es decir, era la estudiante que venía y entonces iba a la Maison Partout, que era un lugar de encuentro y participación donde hacíamos danza afro-jazz, bueno, en fin, fue una experiencia interesante y un hito experiencial en el momento en el que hacía mi tesis doctoral sobre el siglo XIX. Fue una combinación muy, muy divertida. Y aquí hubo un hito importante, que fue la Loi relative à la démocratie de proximité, que establece también instrumentos como esos consejos de barrio, los conseils de quartier, y también, como no podía ser de otra manera en Francia, el débat public. Se crea la Comisión Nacional de Débat Public, porque los franceses y su grandeur lo piensan todo a nivel nacional, para discutir participativamente sobre grandes proyectos, infraestructuras. De hecho, no sé si han visto, van ahora sale en el cine una película que se llama The Cube, que es precisamente sobre la construcción del Arco de la Défense, que fue todo un proceso, una operación de interés nacional en la que se quiso implicar también a la población para hacer un proceso pseudo participativo para legitimar soluciones que estaban ya previamente tomadas, como no. Y por eso mismo hay autores como Rossellón que han subrayado los límites de estos modelos, ¿no? De estos modelos y de la aparición de instrumentos participativos que no siempre se traducen en una mayor confianza ni una mayor democratización. Es más, San Fayón incluso habla de la transformación de la participación en una contrademocracia, donde la ciudadanía que supuestamente participa lo que hace es vigilar, cuestionar y controlar, pero no necesariamente participa. Es decir, y yo creo que esto nos suena no solo en el nivel francés, sino también en España, se hace oposición política a través de la participación ciudadana. En América Latina, la experiencia de la participación tuvo una evolución significativa después de los pueblos, de los orígenes, de su tradición andina originaria, tras periodos largos y muy duros de autoritarismo. Y en ellos la participación se traduce, como dice María Caldas, en una auténtica necesidad, una necesidad vital. Necesidades vitales que, por ejemplo, derivaron en los presupuestos participativos en Porto Alegre o en el espectacular proceso de paz vivido en Medellín, en el que
realmente la participación a través de un urbanismo táctico de acupuntura lo que logró fue que la gente empezara a salir a la calle. Es decir, el primer logro que se intentaba hacer, luego ya hablaríamos, ¿no? Es decir, pero había que intentar lograr que la gente saliera de sus casas, ¿no? Tuve la oportunidad de estar allí en Medellín y ahora, bueno, ha muerto de éxito, porque Medellín es el ejemplo de la ciudad. Si uno va a la Comuna 13, que fue donde se produjeron los grandes conflictos, eso se ha convertido en un parque temático, ¿no? Entonces es muy interesante el contraste del origen y cómo se ha ido transformando. Tenemos mucho que aprender de la región en este sentido, desde la política de participación. Pero, como decíamos, todos estos procesos en la actualidad implican una transformación. Hacen necesaria una transformación institucional, orgánica. Es decir, el paso del gobierno a una palabra que hay administrativistas que nos gustan, a otros no, a la gobernanza. Quizás podríamos hablar mejor de la gobernabilidad. Por lo tanto, no se trata únicamente de decidir desde arriba, sino de concebir un sistema en el que múltiples actores, instituciones, sociedad civil, intervengan. Es decir, no estamos llevándolo al fin de la escalera de Sherry Einstein, que pretende un desplazamiento total de los poderes, sino reconocemos plenamente la existencia de una democracia representativa, pero al menos sí una intervención en la elaboración de las decisiones públicas. Como señala Jorge Castellanos, la participación en ese sentido debe tener un componente de esa gobernabilidad democrática para mejorar la legitimidad de las decisiones. ¿Por qué? Porque así se ahorra tiempo, se ahorra plata y se ahorran en judicialización de conflictos. Este, pues, es un punto esencial, ¿no? Es decir, este proceso de institucionalización no está exento de tensiones ni de ambigüedades. ¿Qué 4 peligros podemos identificar en esta institucionalización de la participación? Y voy a ser breve. Primero, la desigualdad en la participación, porque hoy en día no todos los ciudadanos tienen la misma capacidad, al mismo tiempo los mismos recursos para implicarse. Y esto puede dar lugar, y da lugar, a una sobrerepresentación de ciertos perfiles. Segundo, la aparición de lo que se denominan, como consecuencia de este primer elemento, de élite. Esos espacios y, como decía anteriormente, haciendo oposición política o no, o apoyando al equipo de gobierno que toque. Tercero, la complejidad técnica. Es decir, hay muchas decisiones públicas que son realmente complejas y que son técnicamente muy complejas. Y esto dificulta mucho una deliberación realmente informada. Esto lo vimos en Madrid, por ejemplo, en el proceso de participación que hubo en la Plaza de España. Y, en cuarto lugar, el riesgo de instrumentalización, es decir, cuando la participación se utiliza como un mecanismo de legitimación formal de una decisión previamente tomada, se transforma en un simulacro, en un puro trampantojo de la participación. Por lo tanto, la cuestión central ya no es si hay o no participación, porque tenemos estructuras, ordenamientos jurídicos, leyes de participación, instrumentos, sino qué tipo de participación estamos construyendo. Y aquí es donde traemos a colación esa necesidad de recuperar esa participación más profunda, más vinculada a la vida, más arraigada a los espacios y más conectada con la experiencia cotidiana de las personas, porque de esa manera se integra en la vida de las personas. Es lo que podríamos llamar una participación encarnada, es decir, que no se agota en los procedimientos, sino que se vive en la comunidad. Bien. ¿Cómo encarnamos esa participación? Y ya este es el último punto, no se preocupen. ¿Cómo materializamos esa participación? Pues en la ciudad. Y aquí barro para adentro, como urbanista, ¿no? La participación necesita hacerse cuerpo. Es decir, necesitamos lugares, instituciones, plazas, foros, ferias, también procedimientos, para poder en ellos contrastar esas razones y transformar una preocupación o un conflicto en una responsabilidad compartida. La ciudad, por lo tanto, no es solo escenario de la participación, sino que es su materia, es su prueba y también es su horizonte. Y aquí es muy interesante porque es donde el pensamiento marxista ha encontrado un espacio de reflexión muy significativo. Y enlazamos con Henri Lefebvre, que comprendió de manera muy decisiva, o comprendió esto de manera muy decisiva, cuando formuló el concepto de derecho a la ciudad.
Para él la ciudad no podía reducirse a un objeto administrado por técnicos o por propietarios o por poderes públicos, sino que debía ser entendida de forma como una obra colectiva, como una creación social en permanente construcción. Participar, por lo tanto, para Lefebvre no significaba únicamente ser consultado, sino intervenir en la producción misma del espacio urbano, en sus usos, en sus símbolos, en sus prioridades, en su forma de acoger, pero también en su forma de excluir. David Harvey, que no sé si aquí hay algún arquitecto, pero cualquier arquitecto que se preste en cualquiera de sus conferencias cita a Harvey. Yo lo suelo citar muy pocas veces porque ya digo, bueno, hay vida más allá de Harvey, pero bueno, aquí sí que venía a cuento. Entonces, David Harvey, desde esa lectura marxista de Lefebvre, profundiza en esa intuición al afirmar que el derecho a la ciudad es mucho más que un puro derecho de acceso, sino que es ese derecho a cambiar la ciudad cambiándonos a nosotros mismos. Pero este ser urbano, y esto es a mí lo que personalmente me fascina y me emociona del tema que he elegido para el discurso, este tema no pertenece solo a la tradición marxista o crítica, aunque muchas veces se apropian de ello, porque aparece con una profundidad sorprendente en la llamada Teología Urbana de Joseph Comblain, que fue un libro publicado en el mismo año que El Derecho a la Ciudad, claro, pero se equivocó de título, porque ¿quién iba a comprar una teología urbana en los 60? Pero para Comblain la ciudad no es únicamente, supera el discurso de Lefebvre, porque la ciudad no es únicamente una concentración de problemas y no tiene esa visión tan dialéctica y beligerante, porque habiendo problemas, es también un lugar teológico de salvación, es la antesala del paraíso, es antesala de esa Jerusalén celestial. Es el espacio donde se manifiestan nuevas formas de comunidad, desde donde el Espíritu, ahora que estamos casi en Pentecostés, suscita encuentros, donde los pobres, los trabajadores, los vecinos, pero también los líderes, los empresarios, pueden convertirse en sujetos de esa transformación. En Comblain, la ciudad es una realidad ambigua, herida y fecunda, que puede deshumanizar, pero también puede revelar una nueva fraternidad. Así, estos tres autores, Lefebvre, Harvey y Comblain, desde tradiciones aparentemente antagónicas, convergen en esa intuición común, que es que la participación solo se comprende plenamente cuando se encarna en espacios concretos. Aquí, pues, enlazamos también con esa experiencia de Jorge Castellanos, y es que no podemos convertir la participación en un simple lema regenerador o en un decorado, porque si no conduce indefectiblemente, y yo creo que lo vemos en muchos procesos participativos, al cansancio del ciudadano, o incluso, como decíamos en esa oposición política de la participación, a una posverdad participativa. Y para esto, yo creo que es muy interesante en la actualidad analizar qué instrumentos recogen nuestros ordenamientos jurídicos para poder participar. Y ahí verán mis querencias o no. ¿Cuáles tenemos? Los presupuestos participativos, por ejemplo, a mí me encantan. ¿Por qué? Porque cuando están bien diseñados permiten que los vecinos prioricen inversiones y visualicen la relación entre los recursos, las necesidades, al tiempo que adquieren además un nivel de corresponsabilidad en la gestión de esos procesos. Luego están los foros ciudadanos, que pueden crear espacios de escucha siempre que no se conviertan, como normalmente se suelen convertir, en monólogos. Las consultas públicas. Yo creo que aquí hay un campo de acción impresionante con la inteligencia artificial. Es decir, a través de las consultas públicas y sobre todo con las herramientas tecnológicas, y eso va por ti, Santiago, que tenemos en la actualidad, se puede realmente concebir cuáles son las necesidades de la población, cuáles son las necesidades de una ciudad, de un barrio, de un campo. El urbanismo táctico, por ejemplo, cuando no se traduce en un gesto estético, en una intervención efímera, como fue en el caso de Medellín, permite ensayar en el espacio público nuevas formas de convivencia y transformar calles vacías en calles pacificadas. Y esto de pacificado lo digo precisamente por este caso. O peatonalizadas también. También podemos recuperar espacios, equipamientos temporales o realizar diseños de codiseño vecinal. Otro de los instrumentos muy atractivos y que en España están teniendo una difusión impresionante son las agendas urbanas, que han emergido también como instrumentos
especialmente relevantes y de construcción colectiva de la ciudad, que además de llevar a cabo una dimensión técnica o estratégica, introducen una lógica de interés. ¿Por qué? Porque invitan a pensar la ciudad no solo desde la administración, sino desde una visión compartida entre instituciones, ciudadanía, fundamental, tejido económico, más fundamental, universidades, y sociedad civil. Porque, como decía un colega argentino y he dicho anteriormente, la participación pública ahorra plata. Su valor, por lo tanto, reside precisamente, el de las agendas, en la capacidad de articular diagnósticos, deliberaciones, un horizonte común y también un proyecto de inversiones público-privada. Bien, por lo tanto, hemos visto hasta aquí cómo la participación tiene esa dimensión urbana, institucional y podríamos decir que casi sacramental, porque hace visible lo invisible, porque convierte a una comunidad dispersa en una comunidad que se vuelve a mirar, una queja, un problema en una propuesta, un espacio de paso en un lugar de encuentro, una ciudad puramente administrada en una ciudad vivida, o como incluso decía Lefebvre, en una ciudad transfigurada. Por eso, la pregunta final que hoy nos hacemos no es solo quizás cómo participar, sino dónde participar y qué tipo de ciudad, que no puede ser una, sino muchas, hace posible una participación verdadera. Bien, ya voy concluyendo y ya podremos irnos a celebrar. Durante muchos siglos, las Reales Academias han sido precisamente esto, es decir, lugares donde el conocimiento se encuentra y donde la ciudadanía, la tradición y el futuro dialogan, y donde la palabra, está claro por lo que estoy hablando hoy, no se guarda, sino que se entrega, se da. Son, en cierto modo, auténticos laboratorios de participación intelectual y cívica. Son espacios, y así lo he vivido yo, donde lo común se piensa, se discute, se cultiva, donde la belleza se comparte, donde no se destruyen las discrepancias, sino que éstas siempre enriquecen, y donde la responsabilidad de comprender el mundo se asume de forma colectiva e interdisciplinarmente. A lo largo de este recorrido, por lo tanto, he intentado mostrar, de nuevo, insisto, muy sintéticamente, que la participación, por lo tanto, no es mera técnica jurídica, ni procedimiento, ni herramienta política, sino que es algo mucho más profundo. Es una forma de entender al ser humano, es una manera de habitar en la ciudad y una forma de construir comunidad. Y no deja de ser profundamente significativo que esta reflexión haya tenido hoy lugar aquí, en esta tierra, en Cádiz, cuna del constitucionalismo español moderno, donde la Constitución de 1812 abrió paso, con enormes dificultades históricas, a una nueva idea de ciudadanía, de representación y de soberanía. Aquí, pues, comenzó también, de algún modo, esa larga conversación sobre la relación entre libertad, participación y comunidad política. Pero también aquí, en Jerez, que es una ciudad de una extraordinaria finura intelectual y sensibilidad cultural, donde la participación adopta muchas veces formas que van más allá de las propias instituciones, porque se expresan desde el interior, en su propia convivencia, en la hospitalidad, en la conversación, en el arte, en el cante y en el baile. La Real Academia de de San Dionisio, que estaba con la fiesta madrileña, adquiere, por lo tanto, todo su sentido, porque no es únicamente depositaria de la memoria y del conocimiento, sino que es un lugar de encuentro entre saberes, entre generaciones. De hecho, forma parte de una tercera generación y de sensibilidades distintas. Siguiendo, pues, y retomando la hermosa intuición de Benedicto XVI, podríamos decir que estas instituciones son hoy verdadero atrio de los gentiles, es decir, estos espacios abiertos donde personas de distintas convicciones, trayectorias y disciplinas nos podemos encontrar, no para imponernos mutuamente una verdad, sino para buscarla juntos. A esta casa común del saber, pues, a este atrio de encuentro, diálogo y participación, que es la Real Academia de San Dionisio, entro hoy con muchísima gratitud y alegría.
y con el deseo de contribuir, aunque sea muy modestamente y, por supuesto, salvando distancias infinitas con mis familiares, a esta conversación interminable sobre la búsqueda de la verdad, la belleza, la justicia y el bien común que aquí se ha custodiado desde hace generaciones. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Marta, por tan brillante discurso de ingreso. La Real Academia de Ciencias, Artes y Letras ha vivido esta tarde una sesión de especial significado con la incorporación como academia correspondiente en Madrid de la ilustrísima señora doña Marta Lora Tamayo Valvé, a quien agradecemos profundamente la brillantez y profundidad del discurso que acabamos de escuchar. En su intervención nos ha ofrecido una reflexión de gran altura intelectual sobre la participación ciudadana, entendida no solo como una herramienta de la vida democrática, sino como una dimensión esencial de la convivencia humana basada en el diálogo, la responsabilidad y la búsqueda compartida del bien común. La nueva académica ha sabido integrar en su exposición perspectivas jurídicas, filosóficas, humanísticas y urbanísticas, poniendo de relieve la necesidad de reconstruir espacios de encuentro en una sociedad cada vez más fragmentada. Especialmente sugerente ha sido su reivindicación del papel de las Reales Academias como ámbitos de pensamiento sereno y de diálogo abierto al servicio de la sociedad. Agradecemos especialmente esta referencia porque respalda nuestra labor durante 78 años de verdadero compromiso en la difusión del conocimiento en esta nuestra ciudad y que también reconoció el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento el pasado día 24 de octubre de 2024 con la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de Jerez. La trayectoria universitaria e investigadora de la doctora Lora Tamayo, desarrollada con reconocido prestigio en el ámbito del derecho administrativo y de las políticas públicas vinculadas al territorio y la participación, avala sobradamente los méritos que hoy le reconocemos en esta Real Academia. Ciertamente, la Academia de San Dionisio se honra hoy incorporando a una profesora e investigadora de tan sólida formación y tan acreditado compromiso intelectual y cívico. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el próximo martes, día 26 del presente mes de mayo, para asistir al discurso de ingreso como académico correspondiente del ilustrísimo señor don Alfredo Michán Doña, doctor en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Granada y especialista en Medicina Interna en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, cuyo discurso de ingreso será «La obesidad, una enfermedad menospreciada». La presentación estará a cargo del excelentísimo señor don Joaquín Ortiz Tarrío, presidente de honor de esta academia. A continuación, y por gentileza de la nueva académica, se servirá un jerez de honor en la planta baja y biblioteca. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.